Señor nos bendiga, mis hermanos. Qué bueno poder venir a la presencia del Señor, alabar su nombre y sobre todo qué bueno es poder recibir la palabra del Señor. Quisiera comenzar esta mañana y continuar con nuestra serie sobre el libro de Santiago y lo que el Señor tiene para nosotros allí, trayendo a nuestra mente una ilustración, y es cómo la Biblia habla de la vida cristiana como un caminar, de las distintas formas en cómo la Biblia presenta lo que es vivir como un creyente. Nos habla de que un creyente es una persona que camina con Dios, y lo vemos a lo largo de la Biblia. En el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 5, nos habla de Enoc, y dice la Biblia allí que Enoc caminó con Dios. ¿Puede imaginarse eso, caminar con Dios? ¿Podemos nosotros ser capaces de caminar con Él? Un poquito más adelante, en el capítulo 6 de Génesis, se nos dice que Noé caminó con Dios. Génesis 17, Abraham fue llamado a caminar, a andar con Dios. El rey David en el Salmo 16, hablando de eso, hace referencia a cómo hay gran deleite en estar en la plenitud de la presencia de Dios. Es decir, de ahí con Dios. En el Nuevo Testamento se nos llama a nosotros a andar como Cristo anduvo, a caminar con Él. Entonces hay una pregunta que debe martillar nuestro corazón y nuestra mente, y es: ¿caminamos nosotros con Dios? ¿Caminamos nosotros con Dios? Yo camino cada día tratando de hacer ejercicio. Camino con Flor Ángel, camino con los muchachos, camino con más personas a mi alrededor. Pero la pregunta no debe ser si yo camino, es si en algún momento del día yo camino con Dios. Y es una pregunta que se adapta mucho a nuestro tiempo, porque caminar está de moda, mis hermanos. Caminar está de moda, y correr ni se diga. Todo el mundo camina ahora. Todo el mundo quiere caminar y se ponen su ropa muy fit para salir a caminar. A veces no se nos ve muy fit la ropa, pero todo el mundo quiere salir a caminar con una ropa fit. Ahora, en ese caminar nuestro, ¿de qué manera caminamos con Dios? La Biblia nos enseña que no es suficiente creer en Dios, sino que tenemos que caminar con Él. Y eso es lo que confronta Santiago en la porción de texto que vamos a comenzar en esta mañana. Y quiero que tú lo veas conmigo, Santiago capítulo 4, y leamos los versos del 4 al 10. Si piensa un poquito en los primeros 3 versos de este capítulo 4 que estuvimos hablando la semana pasada, Santiago habla allí de cuál es la raíz de nuestros problemas. Y dice: el problema de tu problema eres tú. Eso es lo que dice Santiago. Allí en aquella porción nos habla de que la raíz de nuestros problemas es que nosotros vivimos gobernados por pasiones desordenadas. En esta porción que vamos a ver en el día de hoy, él sigue profundizando. Y ya no nos va a hablar de la raíz, sino nos va a hablar de cuál es el fundamento, cuál es la zapata de nuestro problema. Y esa zapata, lo que sostiene el problema que tú y yo tenemos en el día de hoy, es que no caminamos con Dios. Mira lo que dice versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensa que las Escrituras dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia? Por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará.
Padre, gracias por tu misericordia, gracias Señor por estar con nosotros, gracias por exponernos a tu palabra. Mi oración, como cada día, es que tú quites las distracciones, las incomodidades, las situaciones con las que hemos venido aquí. Quita nuestras cargas de forma tal que tu palabra sea predicada y recibida como debe serlo. Habla y transforma nuestro corazón. Por tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Santiago, qué intenso es Santiago, mis hermanos. ¿Cuántas cosas tiene el Señor para nosotros a través de esta pequeña carta? Y hasta aquí, Santiago nos ha mostrado que la fe verdadera, la fe dinámica, como nosotros le hemos llamado, no es meramente intelectual, sino que es una fe práctica. Y lo ha hecho desde el capítulo 1. Nos ha hablado de perseverancia, nos ha hablado de cómo nosotros debemos obrar, cómo debe ser nuestra conducta del Señor. En el capítulo 3 nos habló de cómo nosotros debemos vivir de una manera diferente, gobernados por una sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría del mundo. Y en este capítulo 4, Santiago nos está hablando de la raíz de nuestro problema. Versículo del 1 al 3, como le dije hace un instante, Santiago habla de cuál es la raíz del problema, y en este texto que acabamos de leer, él expone cuál es la base de esos deseos descontrolados que nos gobiernan. Y la base, la zapata de nuestro problema, dice él, es una amistad peligrosa con el mundo y una lealtad dividida hacia Dios. Por eso el tono de este texto es fuerte. Si usted se fija en lo que leímos, allí Santiago está hablando de adulterio espiritual. Una palabra dura usa Santiago. Está hablando de enemistad contra Dios. Está hablando de resistir al diablo, de que debemos limpiar nuestras manos en señal de buscar la santidad. Nos está llamando a llorar por nuestros pecados delante del Señor. Pero hay algo importante y especial allí. Y es que en medio de toda esa confrontación, en el versículo 6, nos encontramos con una de las frases quizás más hermosas de toda la carta y que constituyen el corazón de este texto. Y es que él dice, pero él, hablando de Dios, da mayor gracia. Y con esto nos enseña algo muy bueno, tranquilizador, algo que nos llena de esperanza. Y es que Dios no solamente confronta nuestra infidelidad, sino que ofrece también la gracia para restaurarnos. Eso es una constante a lo largo de toda la Biblia, y Santiago nos los enfatiza aquí. La idea central de este pasaje y que queremos exponer en este sermón es sencilla. La fe dinámica se manifiesta cuando abandonamos toda lealtad rival a Dios y volvemos a caminar humildemente con Él. Por eso he llamado el sermón de hoy, la fe dinámica camina con Dios. Y este texto podemos dividirlo en dos grandes secciones. Los versos del 4 al 6, donde se nos enseña qué no es caminar con Dios. Y los versos del 7 al 10, donde se nos enseña qué sí es caminar con Dios. En una nos habla de lo negativo y en otra nos habla de lo positivo. En una nos habla de lo que nos aparta de Dios y en la otra parte nos habla del camino que debemos seguir para volver a conectarnos con Él. Tomando junto todo el texto, yo quiero exponer qué se requiere de nuestra vida para poder caminar con Dios. Y quiero ver algunas enseñanzas con respecto a eso. Y la primera de esas enseñanzas que quiero que veamos es que caminar con Dios requiere una fidelidad absoluta hacia Dios. Escuche bien, caminar con Dios requiere una fidelidad absoluta. Mira el versículo 4 como comienza. Oh almas adúlteras, una palabra fuerte, impactante, que Santiago la usa para revelar la naturaleza de nuestro problema espiritual. Él no nos está llamando desobedientes allí, no está diciendo ustedes son unos inmaduros o unos carnales, está diciendo ustedes son unos adúlteros. Mis hermanos, y al que le dicen esa palabra, en cualquier contexto le están diciendo una palabra sumamente fuerte, que puede tener una connotación hasta ofensiva, aunque la intención de Santiago no es ofendernos, sino chocarnos con nuestra realidad.
Santiago está usando de manera deliberada aquí el lenguaje que usaban los profetas en el Antiguo Testamento. Pues a lo largo de toda la Biblia, la relación de Dios con su pueblo se presenta como la relación de un esposo con su esposa. Se presenta a Dios como el esposo y a su pueblo como su esposa. Se presenta a Cristo como el novio y a la iglesia como su novia. Y en medio de esa presentación, cuando Israel, el pueblo de Dios, abandonaba a Dios para seguir a otros dioses, los profetas describían al pueblo ejecutando una conducta adúltera, cometiendo un adulterio espiritual. Eso nos dice el profeta Oseas. En el capítulo 1, verso 2, habla de cómo Israel ha adulterado y ha abandonado a Dios. Eso dice el profeta Jeremías en el capítulo 3, denunciando la infidelidad espiritual de Judá, utilizó este lenguaje diciendo que ellos eran unos adúlteros. Ezequiel, capítulo 16, el profeta Ezequiel también describe la relación de Dios, el abandono, hace un retrato de manera dramática de la traición espiritual del pueblo hacia Dios y les dice que ellos han adulterado en contra del Señor. Santiago aquí nos dice que tú y yo hacemos lo mismo. Nos dice que tú y yo también cometemos el adulterio espiritual. Esto es una acusación seria. Y déjame decirte algo, mi hermano, en este texto, aunque es un texto que aplica y que para todos hay una enseñanza, Santiago está hablando directamente de nosotros los creyentes. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo cometer adulterio si no estoy casado con alguien. Yo adultero cuando yo traiciono a la persona con la que yo he contraído un compromiso matrimonial. Y la Biblia lo presenta de una manera clara. Cuando los profetas hablan de Israel, hablan de que han adulterado con Dios, pero cuando presenta a los otros pueblos siguiendo a sus dioses, le dice que ellos son unos fornicarios. Ellos también son unos inmorales, pero los adúlteros espirituales somos aquellos que conocemos a Dios y que somos parte del pueblo de Dios. Quiere decir que la acusación que está aquí es una acusación seria que nosotros tenemos que revisar en nuestra vida, porque la palabra de Dios la hace, porque de una manera u otra los creyentes a los que Santiago le estaba escribiendo y nosotros estamos permitiendo que otros amores compitan en nuestro corazón por el amor que Dios puede tener. Le estamos entregando el control de nuestro corazón a otras cosas que no son Dios. Y hay una enseñanza importante para nosotros aquí. Hay una enseñanza fundamental para nuestra vida cristiana, porque esto nos enseña que Dios no simplemente busca una parte de nuestra vida. Dios quiere todo lo que nosotros somos. Yo no puedo venir a Dios y entregarle lo que yo quiero y conservar para mí una parte. Yo tengo que entregarle toda mi vida a Dios, porque Dios me hace una demanda completa. Dios quiere todo mi corazón, no una parte de Él. Entonces esto es algo para nosotros. Y Él comienza enseñándonos esa infidelidad y comienza enseñándonos cómo nosotros cometemos ese adulterio espiritual, cuando en el mismo versículo 4 Él habla de que la amistad con el mundo es una infidelidad espiritual. Mira el texto una vez más conmigo. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Preguntas fuertes que hace Santiago en todos los capítulos de la carta. La palabra amistad allí no se refiere a un contacto ocasional o superficial. Él está hablando del afecto de nuestro corazón, de nuestra lealtad, del apego y la identificación que nosotros tenemos. Y quiero que comencemos a prestar atención a esto, mis hermanos, porque nosotros tenemos una tendencia a desviarnos constantemente. Si Santiago está diciendo, cuando tú te apegas al mundo, cuando tú te quieres identificar como el mundo, cuando tu lealtad se va corriendo detrás del mundo, está cometiendo una infidelidad espiritual. Dice, la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios. Pero ojo, Santiago no está enseñando aquí que nosotros debemos aislarnos de las personas incrédulas. No es eso lo que Santiago está diciendo.
Santiago no está diciendo aíslate, métete en un monasterio y olvídate de que existe gente. Santiago no está diciendo eso. De hecho, mis hermanos, cuando nosotros vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿cómo fue llamado Jesús? Amigo de pecadores y publicanos. Jesús estuvo con la gente. El problema no es relacionarnos con las personas del mundo. El problema es enamorarnos de los valores del mundo. Yo reflexionaba mucho en torno a esto, estudiando, porque tenemos la tendencia de ver la enemistad con el mundo, como no participes de esto, no hagas aquello, y lo vemos en medio de una serie de reglas legalistas que imponemos los hombres, pero lo que Dios está diciendo aquí es, no te enamores de los valores del mundo, no te adaptes, como dijo el apóstol Pablo, no te adaptes, no te conformes a este mundo. Así que el problema no son la gente del mundo. El problema es enamorarnos, identificarnos, apegarnos a los valores del mundo. De hecho, la palabra mundo aquí, como a lo largo de la Biblia, no se refiere al planeta ni se refiere a la humanidad en general, sino que describe el sistema de pensamiento organizado que en oposición a Dios dirige el mundo. Es a eso lo que se refiere. Se refiere a la cultura de independencia que rechaza la autoridad divina, a la filosofía que exalta al hombre y minimiza a Dios. La palabra mundo se refiere al sistema de valores que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, a la mentalidad humana que busca satisfacción en todo menos en Dios. Es a eso lo que se refiere. Se manifiesta, como dijo Santiago en el capítulo 3, a través de celos amargos, de ambición, de codicia, de envidia, entre otras cosas. Si pensamos en nuestra sociedad de manera práctica, podemos ver ese sistema obrando alrededor de nosotros. Un sistema que al orgullo humano le llama una autoestima saludable y te dice, tú debes creer en ti y tú tienes que ser el primero. Tú tienes que cuidarte tú. Es cierto que debes cuidarte, pero no cuidarte al punto de llegar a rendirle culto a la personalidad humana, a la fama, al narcisismo, a la autosuficiencia. Eso es el sistema que el mundo nos está vendiendo. Un sistema que le llama a la inmoralidad sexual libertad. Y te dice, tú eres libre de escoger lo que tú quieras. Pero Dios dejó normas para nosotros, pero no te lleves de eso, tú eres libre. Y vamos comprando cada día esas ideas. Un sistema que a la mentira y al relativismo moral le llama la verdad personal. Y han llegado a implantar la idea en la mente del hombre que dice, cada quien tiene su verdad. Dice, no te preocupes, tu conciencia es suficiente. Y vivimos arrollados por el pecado porque tenemos una conciencia pecaminosa. Pero eso es lo que nos enseña el mundo. La rebeldía contra toda autoridad, Dios incluido. No es ningún problema porque ellos le dicen, tú tienes que ser auténtico. Tú tienes que ser tú. Y si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Y no solamente lo tenemos a nivel de los adultos, sino que se está enseñando en la relación padre e hijos. Tú tienes que ser tú, tus padres no son los que tienen que regir tu vida, tienen que respetarte y tienen que desarrollar lo que tú quieres ser. Ese es el mundo del que Santiago está hablando. Pero no es un mundo que está solamente en la sociedad, es un mundo también que de manera sutil penetra la iglesia y la vida del creyente. ¿Sabe qué? Porque el mundo quiere llevarnos cada día a adaptar la Biblia a la cultura y no a confrontar la cultura con la Biblia. El mundo quiere que la Biblia diga lo que ellos quieren oír. Por eso ya no se habla del pecado. El pecado ha dejado de llamarse pecado porque la cultura quiere domesticar la palabra de Dios y muchas veces nosotros los creyentes lo estamos permitiendo. La disciplina bíblica es considerada como una falta de amor. Pero voy a decir como dice el pastor Arocha, que estuvo con nosotros hace un tiempo. Eso no lo yo, eso lo dice el dueño. No podemos domesticar la palabra de Dios. No podemos sustituir el arrepentimiento por autoestima, que no es más que el orgullo de no querer venir a la presencia de Dios. Ni sustituir la santidad considerándola un legalismo. O la sana doctrina como una intolerancia. Mis hermanos, la cultura del mundo quiere hacer de la confrontación amorosa, como nos ha llamado la Biblia, simplemente un juicio. Y no es cierto.
Y cuando hacemos eso, quitamos a Dios de su lugar y ponemos el mundo por encima de Dios. Y entonces comenzamos a vivir una vida de infidelidad espiritual con Dios. Y ahí está la raíz de nuestro problema. Ahí está la base que soporta esos deseos desordenados que gobiernan nuestro corazón. El apóstol Juan escribió eso también. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, él dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el mundo allí es el mismo mundo de Santiago. No son las personas, es el sistema malvado que nos gobierna. Si alguien ama ese sistema, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, dice Santiago, proviene del mundo. Mis hermanos, la amistad con el mundo no comienza porque alguien dejó de venir a la iglesia. Comienza cuando tú y yo comenzamos a amar más las cosas del mundo y a aborrecer las cosas de Dios. Cuando comenzamos a darle más cabida a las ideas propias de un mundo caído y comenzamos a aborrecer lo que Dios ha diseñado para nosotros en su palabra. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, decimos. Ya esas cosas son normales que sucedan. Normales en un mundo de pecado, pero no en el mundo que Dios diseñó y creó para nosotros. Cuando los deseos del mundo se vuelven más atractivos que la voluntad de Dios, mi hermano, tiene que prender una alerta en nuestra mente y en nuestro corazón, porque estamos comenzando a desviarnos. Estamos comenzando a dejar a un lado el amor a Dios para amar el mundo. Cuando la opinión de la gente tiene más peso que la aprobación divina, hermano, abre los ojos. Estás amando al mundo, estás entrando en amistad con el mundo y siendo infiel, Señor. Muchas veces como creyentes no abandonamos a Dios completamente. Nos congregamos, leemos la palabra, participamos de uno que otro servicio, pero estamos fallando. ¿Dónde? En que estamos tratando de darle un lugar a Dios entre muchos lugares. Estamos tratando de darle un lugar a Dios compitiendo con otras cosas. Y no es necesario comenzar aquí a hablar de las cosas con las que ponemos a Dios en competencia. Cada uno de nosotros lo sabe y cada uno de nosotros debe examinar su corazón a la luz de la palabra de Dios. Pero sí quiero decirte que cuando yo comienzo a poner a Dios en competencia con otras cosas en la vida, estamos amando más al mundo que a Dios. Acepta ser una prioridad entre muchas prioridades. Dios exige el primer lugar de nuestro corazón. Dios debe ser nuestra prioridad. No importando lo que nos duela, no importando lo que nos cueste. Dios no es una prioridad entre muchas. Dios es la prioridad y debe ser la prioridad de nuestro corazón. Debe serlo. ¿Tú sabes por qué debe serlo? Porque no solamente la amistad con el mundo es infidelidad espiritual, es un adulterio espiritual, sino que la amistad con el mundo nos convierte en enemigos de Dios. Y eso es serio también. Mira lo que dice el texto, el mismo verso 4. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Porque, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Observa la fuerza de las palabras que dice Santiago. Santiago nos dice: hermano, cuídate, porque estar en el mundo va a dificultar tu relación con Dios. Santiago dice: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago se está apoyando una vez más en las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo: no hay un territorio neutral, no lo hay. Cuando uno va a la frontera entre República Dominicana y Haití, hay una franja de tierra que popularmente se conoce como la tierra de nadie. Y tú te paras ahí y legalmente se considera que no estás ni en República Dominicana ni estás en Haití. Estás en tierra de nadie. Pero la palabra de Dios dice, espiritualmente, no hay tierra de nadie, eso no existe. Y el Señor dijo: ¿tú estás conmigo o estás en mi contra? Porque el Señor dijo: ninguno puede servir a dos señores. O tú estás conmigo o estás en el mundo. Porque si amas a un señor, aborrecerás al otro, y si amas al otro, aborrecerás al uno.
No hay un término medio. La amistad con el mundo simplemente tiene un nombre: enemistad con Dios. Mira lo que dice también Jesús, Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sabe por qué? Porque el corazón humano fue diseñado para una sola lealtad suprema, y esa lealtad le pertenece a Dios. Cuando el mundo ocupa el trono de tu corazón, Dios ha sido desplazado. Dios ha sido desplazado, mi hermano, y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros amamos el mundo, dejamos de amar a Dios. Por eso Santiago insiste desde el capítulo 1 en el tema de que no podemos ser hombres de doble ánimo. Él insiste en la inestabilidad espiritual, porque en nuestra naturaleza caída intentamos vivir para Dios y vivir para el mundo al mismo tiempo, pero la palabra enseña que eso no es posible. El creyente de doble ánimo quiere disfrutar de los beneficios del reino mientras mantiene intactos los placeres del mundo, y eso no es posible. O Cristo es tu deleite. El creyente de doble ánimo, el que quiere vivir para Dios y para el mundo, quiere la salvación sin rendirse a los pies del Señor. Quiere a Cristo como Salvador, pero no lo quiere como Señor. Quiere la gracia de Dios sin la necesidad de obedecer a Dios. Y vuelvo y te digo, eso no es posible. Eso no es posible. La amistad con el mundo simplemente es enemistad con Dios. Santiago nos recuerda aquí. Nos recuerda que una fe dinámica exige una lealtad indivisible. Hermano, tú no puedes considerarte, ninguno de nosotros podemos considerarnos verdaderos creyentes hasta que no abandonamos totalmente el mundo y nos rendimos a Dios. Piensa un poquito en algunos encuentros que tuvo el Señor con la gente. Mateo capítulo 4 se encontró con los discípulos. Vengan en pos de mí, conviértanse, le dice el Señor, y hagan lo que yo hago. Los voy a convertir en pescadores de hombres. ¿Y qué dice la Biblia? Lo dejaron todo y se fueron. Juan capítulo 4, el Señor se encuentra con la mujer samaritana y le dice a la mujer samaritana: bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Tú tienes una vida complicada, mujer. Y le dice Jesús: tú estás amando mucho los placeres del mundo. Y dice la Biblia que esta mujer se encontró con Jesús, lo dejó todo y fue a su barrio a predicar el evangelio. Hubo un cambio. El Señor se encontró con Zaqueo, y cuando se encuentra con el Señor, le dice: Señor, yo sé que yo le he robado a todo el mundo aquí en esta ciudad, y le he puesto cuenta de más, impuestos de más, yo lo he engañado a todo, pero yo voy a dejar eso. Y de aquí en adelante yo voy a retribuirle a todo el que yo he engañado. Hay un cambio. Si no hay un cambio en nuestro corazón, nosotros no podemos considerarnos verdaderos creyentes. Porque yo no voy a ser un creyente con una fe verdadera, con una fe dinámica, hasta que no deje a un lado el mundo y me comprometa exclusivamente en vivir para Dios. No puede existir. Ser creyente demanda de nosotros una lealtad indivisible. Caminar con Dios implica que Dios gobernará y decidirá todas las acciones de mi vida, y que yo voy a tener una devoción exclusiva para Él. Y eso es algo que tenemos que saber. Dios demanda de nosotros una fidelidad absoluta, porque la amistad con el mundo es una infidelidad espiritual, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y demanda una fidelidad absoluta, porque Dios merece una devoción exclusiva de nosotros hacia Él. Sigue mirando el texto, mira el versículo 5. Hay otra pregunta allí para nosotros. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Este versículo ha sido objeto de mucha discusión entre los comentaristas, muchas controversias en las cuales no vamos a entrar en este momento, pero quiero decirte que la idea principal de este verso es clara. Y lo que nos está diciendo es que Dios demanda una devoción exclusiva, porque Dios es uno de su pueblo. Dios es uno de nosotros. Y debemos entender correctamente ese celo. Él no está hablando de un celo como el tuyo y el mío. Santiago acaba de decir unos versos atrás que vivimos gobernados por celos amargos. Pero Dios no nos cela de manera amarga. Dios nos cela de manera diferente.
porque Dios nos cela con santidad. Dios nos está celando como un esposo fiel que ama a su esposa y no tolera rivales. No tolera rivales. Está celándonos como el Dios que nos creó y nos redimió y nos llamó para sí mismos. En Éxodo capítulo 34, verso 14, Dios hablando con su pueblo dice, y ese es mi nombre, Dios celoso. Y no es celoso porque es inseguro. No es celoso porque nosotros le hacemos falta. Dios es celoso porque Él nos hace falta a nosotros. Dios es celoso porque Dios sabe que en cualquier lugar donde nosotros vayamos a buscar satisfacción fuera de Él, no lo vamos a encontrar. Y entonces Dios dice, tú no lo debes hacer. Y entonces Dios nos protege. ¿Por qué? Porque Él es el único que merece toda la adoración, la de su pueblo. ¿Y tú sabes quiénes somos el pueblo de Dios? Tú y yo somos el pueblo de Dios. Entonces Dios nos está diciendo, concéntrate en mí. Procura una relación directa conmigo, camina conmigo, porque cuando tú caminas con el mundo, te estás convirtiendo en mi enemigo. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Está dando para atrás, porque dice la Biblia que antes de conocer a Cristo nosotros éramos enemigos de Dios y en Cristo nos convertimos en sus hijos. Y cuando lo abandonamos, entonces nos vamos para atrás otra vez, decimos, enemiguito y no me hable. Con el dedito incluido, ven, enemiguito y no me hable, porque yo prefiero los placeres del mundo. Dios merece una adoración exclusiva, una devoción exclusiva de nuestro corazón. Hermano, tenemos que saber que todo ídolo de nuestro corazón se roba una gloria que le pertenece únicamente a Dios. No importa cuál ídolo sea, no importa si es un ídolo sentimental o si es un ídolo de madera, no importa si es un ídolo económico o si es un ídolo hecho por manos humanas. Todo ídolo roba una gloria que le pertenece a Dios. Toda lealtad rival a Dios constituye una traición al pacto que Dios ha hecho con nosotros. Por eso Dios confronta nuestra amistad con el mundo. No porque quiera limitar nuestro gozo, sino porque toda búsqueda fuera de Él terminará en esclavitud y decepción. Y entonces ahí aparece la esperanza gloriosa del Evangelio, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Tú y yo queremos apartarnos de Dios, pero Él nos da mayor gracia. Esta es una de las frases más importantes de este pasaje. ¿Tú sabes por qué? Porque nuestra infidelidad es grande. Nuestro pecado es profundo y la tendencia a desviarnos es real. Pero hay una esperanza para nosotros. Dios da mayor gracia. La gracia de Dios es mayor, es nuestros fracasos. Es mayor que caídas, es mayor que nuestra inconsistencia, es más grande que nuestro pecado. Y esa gracia tiene un nombre para ti, a mí. ¿Sabe cuál es ese nombre? Jesucristo. Él es la gracia de Dios para nosotros. En Cristo Dios nos ofrece su gracia. Él mismo vino a nosotros como la gracia de Dios hecha carne. Y vino por los infieles. Vino a cargar con los pecados de los que se habían desviado. Jesús murió por los que habían amado más al mundo y resucitó para restaurar a los que habían caído más de una vez delante del Señor. Por eso su gracia es mayor que nuestra culpa. Por eso su gracia es mayor que nuestra inconstancia. Es mayor que nuestra debilidad. La gracia de Dios es mayor que la historia de fracaso que tú y yo podamos tener delante de Él. Santiago no termina esta porción de texto, capítulo 4 al 6, simplemente con una confrontación o con condenación. Santiago la termina con gracia. Gracia, porque el mismo Dios que denuncia nuestra infidelidad es el Dios que en Cristo provee la gracia de nuestra restauración. Es a ese Dios que nosotros debemos amar. Es ese Dios que dice, no ames al mundo ni las cosas del mundo. Es ese Dios que dice, la amistad del mundo es enemistad conmigo. Dios nos provee una restauración completa. Por eso cita Proverbios capítulo 3, verso 34. Santiago lo cita cuando dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa palabra resiste es una palabra traída del argot militar. Dios le pone una barrera a los soberbios, de forma tal que no puedan cruzar, que no puedan violentarla. Pero dentro de esa barrera abre una puerta para que cuando nos acercamos a Él con humildad podamos entrar por allí. El orgullo es la raíz
de toda amistad con el mundo. Porque el orgullo te dice, yo gobernaré mi propia vida, pero la humildad nos lleva a decir, Señor, yo necesito tu gracia. Y Dios promete derramar esa gracia de manera abundante a todos aquellos que vienen en humildad delante de Él. Mi hermano, quiero que grabes en tu mente y tu corazón que nadie puede caminar con Dios mientras mantiene una alianza con el sistema del mundo. No importa lo que pueda hacer, no importa qué tan notoria sea tu participación en el mundo, no importa cuánto te alaben los hombres, no importa que lleguemos a ser considerados las personas más importantes, buenas, productivas, que más aportan a nuestro ecosistema. No podemos ni estamos caminando con Dios mientras nuestro corazón esté enllavado con el sistema que nos gobierna en este mundo. Dios exige una lealtad exclusiva y eso nos enseña que no es suficiente venir a la iglesia. Mi hermano, no es suficiente leer la Biblia. Es más, no es suficiente orar, no es suficiente cantar, no es suficiente que lo des todo en este mundo. Si tu corazón de manera exclusiva no pertenece a Dios, nunca podrás caminar con Dios. Nunca podrás caminar con Dios. Si no caminas con Dios, dice la palabra, nunca tendrás una fe verdadera. Es necesario que nosotros entendamos esas cosas, que entendamos que podemos tener esa lealtad exclusiva a Dios, no por nuestra fuerza, sino porque Él da mayor gracia. Porque tú y yo no lo vamos a lograr, pero en Cristo Él nos ha dado la gracia para poder hacerlo. Cristo ofrece gracia abundante a quienes dejan su infidelidad y con humildad regresan a caminar con Dios. Es posible, mi hermano, que al ver estas cosas en la palabra podamos preguntarnos, o haya una pregunta martillando nuestra mente, ¿de quién soy realmente amigo? ¿De quién tú eres amigo en el día de hoy? Piénsalo de manera detenida. ¿Dónde está puesta tu lealtad? ¿Hasta qué punto le eres leal a Dios? ¿Hasta qué punto quieres vivir en un terreno neutral, donde yo pueda decir que soy cristiano, pero a la misma vez yo pueda disfrutar de las cosas del mundo? ¿Hasta qué punto estás enamorado del mundo? No caminamos con Dios de manera estrecha porque nos enamoramos del mundo. Los valores del mundo siguen gobernando nuestras decisiones y sabemos lo que dice la palabra, pero el mundo nos acomoda más y entonces vivimos de acuerdo al mundo. Hermano, no podemos servir a dos señores. No hay terreno neutral, porque si servimos a dos señores, si servimos a Dios y al mundo, ¿sabes qué va a pasar? El mundo siempre terminará enfriando nuestro amor por Dios. Terminará enfriando nuestro amor por Dios. Así que este texto nos hace un llamado a examinar nuestro corazón. Y es lo que yo quiero que tú hagas en este momento. Y es lo que me toca hacer con ustedes aquí. Yo también examinar mi corazón y ver dónde está puesta mi lealtad. ¿Cuáles son los valores del mundo que me encantan? Que tocan la flauta como un encantador de serpientes y caemos domados a su sonido. Y por eso quiero hablarles primero a los creyentes que están aquí en el día de hoy. Mi hermano, este pasaje nos está llamando a fortalecer nuestra lealtad al Señor. No podemos vivir una vida digna de Cristo si primero no somos leales a Cristo. Y quiero que podamos ver nuestra vida fuera de lo que significa iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de la reunión que sostenemos en este momento aquí. Cuando salimos de aquí, ¿qué gobierna nuestra decisión? ¿Qué gobierna nuestro pensamiento? ¿Qué gobierna mis deseos? Nos preguntamos muchas veces, ¿por qué no logro tener una vida espiritual dinámica? ¿Por qué no puedo superar estos pecados? ¿Por qué no puedo crear un hábito donde yo disfrute diariamente de leer la palabra, de orar, de escuchar la voz de Dios? Te voy a decir por qué. Porque estamos enamorados de las cosas del mundo. Y las cosas del mundo se llevan el espacio de Dios. Y la agenda que nos hace sentir importantes en este mundo se roba el lugar de Dios. Se roba lo que a Él le pertenece. Probablemente cada día estamos escuchando mensajes que dicen que el éxito vale más que la santidad, que el placer vale más que la obediencia, que la aceptación de las personas vale más que la aprobación de Dios. Mis hermanos, estamos en un mundo que compite con Dios por nuestro corazón. Y nosotros estamos entregando constantemente el trono de Dios. Estamos abrazando los valores del mundo
y quitando a Cristo de su trono. No te dejes engañar. Santiago nos recuerda que eso es una mentira, que la amistad con el mundo nunca será un asunto pequeño. ¿Sabes por qué? Porque la amistad del mundo siempre afectará tu comunión con Dios. No hay manera de ser amigo del mundo y ser amigo de Dios, no la hay. La amistad con el mundo nos afecta porque el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que yo quiero que te preguntes, el día de hoy en tu vida, ¿qué está ocupando el primer lugar de tu corazón? ¿Qué ocupa ese primer lugar? Yo quiero que te preguntes, ¿qué consume mis pensamientos? ¿Qué gobierna mis decisiones? ¿Qué yo amo más? ¿Cuál es aquella cosa que si me quitan, yo no puedo vivir? Siendo honesto, siendo honesto. Cuando lo pienses, si no es Dios, estamos mal. Estamos por el camino equivocado. Debemos preguntarnos cada día, ¿estoy cultivando diariamente mi comunión con Cristo? ¿O poco a poco ha ido ganando terreno en mi corazón? Recuerda que esto no sucede de un día para otro. Comienza cuando iniciamos poco a poco a amar los valores de este mundo. Cuidemos nuestra lealtad, mis hermanos. Cuidemos nuestra lealtad al Señor. Protejamos nuestro corazón y nunca juguemos con aquello que puede enfriar nuestro amor por Cristo. A veces decimos, lo voy a hacer hoy y ya. No. Nuestra intención debe ser, no lo voy a hacer, porque no voy a traicionar al Señor. Cuando te enfrentas a esos momentos, recuerda que el Señor no murió para que viviéramos con un corazón dividido. El Señor murió para rescatarte del mundo de las tinieblas y ponerte en el reino de su luz admirable. No quieras volver atrás. En Cristo, Dios te hizo, no amigo, Dios te hizo hijo de Dios. No optes por la enemistad. No hay una cosa más fea que un hijo enemigo de su padre. Y entonces imagínate, nosotros enemigos de nuestro Padre Celestial, Dios. Qué feo eso para nosotros. Protege tu corazón, mi hermano. Y la manera de protegerlo es estando a los pies de Cristo. Es buscándolo a Él. Es entregándote a su palabra. Es aplicando su palabra a tu corazón. Pero también quiero hablarte a ti, que estás aquí. Probablemente tienes tiempo visitando la iglesia, pero no le has entregado tu vida al Señor. Tal vez te está martillando la cabeza diciendo, tú nunca has sido amigo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice algo más serio que eso. No solamente dice que eres enemigo de Dios, sino que todos nacemos lejos de Dios y la enemistad no es algo que tú adquieres en el paso del tiempo. La enemistad con Dios es algo que tú naces con ella por causa del pecado. Y entonces nuestra naturaleza caída se revela contra la autoridad de Dios. Y te dice, vive para ti, sigue tus propios deseos, rechaza el señorío de Cristo. Pero déjame decirte que si esa ha sido tu vida, es aquí donde resplandece la luz del Evangelio. Es aquí donde yo quiero que retumbe en tu mente y tu corazón el versículo 5 que dice, Dios da mayor gracia. Tu pecado ha sido grande, pero la gracia de Dios es mayor. Tu desprecio a Dios ha sido grande, pero la gracia de Dios es mayor. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Cuando éramos enemigos de Dios, ¿qué pasó? Fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Probablemente esto retumba en tu corazón. Déjame decirte que tú puedes salir de aquí siendo amigo de Dios en el día de hoy. Y no solamente amigo de Dios, siendo hijo de Dios. En la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados. Dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pagó nuestros pecados para cuando estábamos muertos espiritualmente, darnos vida. Cristo llevó la grandeza de tu pecado, la grandeza de tu traición, satisfizo la justicia de Dios y ha abierto un camino para que si tú eres enemigo de Dios, en el día de hoy puedas convertirte en hijo de Dios. Este no es un llamado a dejar el mundo, es un llamado a venir a Cristo, arrepentido, y a seguirlo, y a vivir para Él. Así que abandona tu rebelión, confía en la obra perfecta de Jesucristo y reconcíliate con Dios en el día de hoy. Mis hermanos, la amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice Santiago. Pero graba en tu corazón que en medio de nuestro pecado, la gracia de Dios es mayor. La fe dinámica camina con Dios, no por fuerza propia, sino por la gracia abundante
que brota desde su trono. Que nosotros podamos encontrarnos con esa gracia. Que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, perdóname, y caminar. Que nosotros podamos disfrutar de ver que lo que Dios ha hecho por nosotros, el mundo no puede hacerlo. No lo ha hecho, ni lo hará. Protejamos nuestro corazón y vivamos de manera exclusiva para Dios. Padre, gracias por tu palabra y por tu misericordia. Tú conoces los deseos de nuestro corazón. Tú conoces cómo combaten en nuestros miembros, cómo nos llenamos de codicia, de envidia, cómo vivimos prisioneros de celos amargos, de la arrogancia de nuestra vida. Pero nos has declarado que tu gracia es mayor. En medio de nuestro pecado, Señor, en medio de ese desvío que nos convierte en enemigos tuyos, derrama tu gracia sobre nosotros y ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos a caminar contigo. Que diariamente nosotros podamos decir que tú eres nuestra mayor ganancia. Que al final de nuestros días, lo único que se reconozca de nosotros, que caminamos contigo. Que ese sea nuestro anhelo. Que nosotros podamos ver, Señor, y estar satisfechos de que de cada uno de nosotros se diga, y Él caminó con Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén.